el miércoles. Roy Campos, Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René Casados. René, buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado estás? Joaquín? Buenas tardes. Don Pepe Fonseca, buenas tardes. Una provocación. Y muy buenas tardes. Mira, he estado atento a lo que ocurrió ayer y todo lo que ha ocurrido hoy, esta mañana. Y para mí sería muy lamentable que el presidente de México tuviera que ocuparse de atender los pleitos en el gabinete, en Morena, entre todos los suyos, y no se concentrara en atender las realidades que confrontan ya a México. Una, la crisis global que cierto es por la pandemia y por la guerra, pero ya presiona los precios del combustible y está presionando con inflación a toda la sociedad mexicana. La otra es el crimen organizado, la violencia criminal, 114,500 muertos en lo que va del sexenio. Una presencia creciente de las bandas del crimen organizado en sectores en los que no incursionaba, hasta en la política como incursionó en las elecciones pasadas. Y todavía un tercer pendiente, Joaquín, en el que sería más concentración merece el sector educativo. Los investigadores de varias universidades advierten que si no se concentra el gobierno en atender las consecuencias de 2 años de tener cerradas las escuelas, vamos a vivir este México nuestro un atraso de 10 años en la educación del país, lo cual sería una tragedia verdadera. Roy. A ver, Pepe, cada uno de los temas que hablaste ameritarían un programa especial y de muchas horas, ¿no? Que si la educación con expertos y también los de abatimiento de la pobreza, y hay quien dice que vamos para atrás, y que de la ecología hay quien dice, o sea, cada uno ameritaría un problema. El chiste es, ¿hay problemas en México? Sí, sí hay problemas. Bueno, pero dada la coyuntura actual, la parte de la economía en el mundo entero está preocupando. Antes de entrar, Joaquín habló de la inflación, que no la llamó desbordante. Bueno, llevamos 4 meses seguidos arriba del 7%. Febrero de este año fue la mayor inflación para un febrero en el siglo. Es decir, sí hay un problema de inflación, y sobre todo cuando vemos que los productos que más subieron fueron el aguacate, el limón, es decir, no fueron el boleto de avión o el precio de un hotel, fue el alimento básico. Entonces, la economía es el problema. Entre otras cosas, un poco es mundial, pongámosle así, porque aún en Estados Unidos simplemente ver el precio del galón de gasolina, es mundial el problema. Bueno, el presidente sale y tranquiliza y dice, es importante que todos sepan que no va a afectar el precio de la gasolina, una promesa de campaña. Esas palabras, cuando dice no sube la gasolina, lo que está diciendo en el fondo es uso subsidios del dinero de todos nosotros para subsidiar la gasolina. Lo que está diciendo es, agarro dinero del presupuesto del gobierno, que es presupuesto de todos, para subsidiar la gasolina. Las dos preguntas aquí sería, ¿alcanza para mucho tiempo? ¿Tenemos una bolsota para subsidiar esto? Porque en otros países le han puesto límite al tiempo del subsidio. Y la otra es, ese dinero que tomas, ¿dónde estaba antes? ¿Qué cortas? ¿No? ¿Qué nuevas cosas? ¿No? Ya no hay fideicomisos, ya quitaste muchas cosas. ¿De dónde estás sacando el dinero? Porque sí, no es poquito el dinero que va a necesitar para subsidiar la gasolina, para que a su vez no suba. A lo mejor es simplemente recaudar menos impuestos. René. Y una vez más, el contraste entre los discursos, la retórica y la realidad que menciona Roy y a la que viene en lista don Pepe. Y todo esto, ¿qué es lo que nos anuncia? Que Palacio, que el presidente, en lugar de privilegiar simplemente ante la realidad del conflicto armado en Europa, en la invasión de Rusia contra Ucrania, ¿cuáles son los impactos, cuáles son las consecuencias sobre nuestro país? Y la pregunta es, ¿dónde está el plan estratégico de contingencia que tendría que tener el gobierno mexicano
para hacer frente a este altísimo grado de incertidumbre. ¿Y qué es lo que opinan los analistas, los expertos cuando hacen las proyecciones y los pronósticos de los índices, infortunadamente, que no nos favorecen tanto en la inseguridad como en la economía, el empleo, la salud, etcétera, etcétera? Que como conclusión en el escenario realista, Joaquín, sí hay una insuficiencia estratégica, que eso es lo que más debería importar, de acuerdo a lo que apunta don Pepe, por parte del estilo, las formas y los modos de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya 3 años y primer trimestre consumado de su gobierno, por resultados, lo que hay ahí es insuficiencia estratégica para resolver las grandes problemáticas, las grandes demandas nacionales. Bien, voy a un corte y regreso con la mesa. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Don Pepe. Y mira, Joaquín, lo que pasa es que a mí me preocupa porque estas realidades, de acuerdo con la doctrina Casado, estas realidades son las que finalmente son el límite del poder presidencial, pero están muy ocupados en una cosa que hace tiempo ya la vivimos algunos de nosotros. Ustedes recordarán aquello de la disputa por la nación. Ahora está ocurriendo, pero entre los grupos de Palacio Nacional, del gabinete y de Morena. Y están pues don Pepe, así era antes. Sí, se da la disputa por la nación, donde se puede acceder al poder. Antes era en el PRI, ¿sí? Y ahora es en Morena, porque antes nada más en el PRI podían llegar a la presidencia y ahora solo por Morena pueden llegar a la presidencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, nada más que ahora están más preocupados por lo que dicen que están construyendo los grupos radicales, que son apoyados por sectores en Palacio Nacional, sabemos. Y esos sectores radicales están de que todavía no nace lo que estamos construyendo. No, Joaquín, es la realidad la que está cambiando, tiene que cambiar las prioridades de este gobierno. La realidad de la violencia, la realidad de las económicas, las realidades sociales, tiene que cambiar, ajustar. No lo va a hacer, pero eso es lo que yo quiero, porque lo que me preocupa es que se van a olvidar de enfrentar las realidades que está confrontando nuestra sociedad, y vamos a encontrarnos de que termina esta gran transformación con un discurso como el de Gorbachov en 91. Que decía, todavía no terminaba de nacer lo nuevo y lo viejo no se terminaba de ir, y de pronto todo se derrumbó y se acabó. Roy. Voy a tratar de interpretar lo que dice Bebé. No ha acabado. No, voy a tratar de interpretar, pero a ver, no ha acabado este sexenio, efectivamente. Pero cuando no ha acabado este sexenio, ya están peleándose por el que viene. ¿No? O sea, ya estamos viendo. Pero eso pasa siempre, Roy, también. Sí, claro, siempre, ¿no? Y lo que destaca aquí es que parecía, como dices tú, parecía que iba a ser distinto, y tenemos un presidente con un poder omnipresente, no nomás omnipotente, omnipresente, así tal cual. Y entonces parecía que ahora no, que ahora la sucesión iba a ser con un dedazo más claro, que puede ser todavía, pero estamos viendo ya una guerra civil. A ver, el problema de la filtración del audio de Hertz, más allá del delito y el contenido, pues suena más a fuego amigo, ¿no? A guerra civil que otra cosa. El presidente dice la salida de Scherer es porque no se llevaba con Olga Sánchez Cordero. El asunto de Monreal, cuando va a Veracruz a pelearse con el gobernador, es guerra civil, ya rumbo al 24. Entonces, eso de que no ha muerto lo viejo y lo nuevo no ha terminado de nacer, es esto. No está todavía concretado este gobierno. La inseguridad no ha bajado, la economía tiene problemas. Todo el nuevo proyecto de nación que plantean, pues parece que se va a quedar a la mitad, porque los que tienen que hacerlo están dedicados a otra cosa, que es a pensar en el 24.
Perdón por haberte interpretado, Pepe, pero estoy de acuerdo contigo. Sí, ya tengo mi Rubén Aguilar personal, caray. Pero a ver, yo lo que veo muy claro es que no sé por qué se sorprenden don Pepe y Roy. Pues siempre ha sido lo mismo históricamente. Nunca un sexenio terminado de construir, ¿sí? Cuando ya están construyendo la sucesión. Tienes razón. Roy, siempre, permanente, reiteradamente. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? Y entiendo lo que me decías, es que ellos dijeron que iban a ser diferentes, pero ese cuento chino no me digas que te lo tragaste, que el poder los hace iguales. No, Joaquín, pero no es la diferencia. Pero de alguna manera, cada vez que hay un cambio de gobierno se despierta una esperanza. Era tan fuerte el cambio de gobierno, porque sí era un cambio en muchas formas, que decías tú, bueno, la estrategia de seguridad va a cambiar, esperemos que dé resultado. Ya pasaron 3 años, ya vamos más a 3 años, y los datos que estás viendo hoy, por ejemplo, de Puebla, esto no ha ni siquiera mejorado. No nomás no ha cambiado, no ha mejorado, no ha mejorado para bien, digo, ¿no? O sea, no tenemos una seguridad, tranquilidad, mejor forma de vida en la calle, no la tenemos hoy. René, por favor. Pues, sí, Roy, don Pepe, Joaquín, toda la agenda de gobierno, salvo contadas excepciones, sigue siendo una demanda ahí a que se cumplan las expectativas y las esperanzas y a que haya coherencia entre lo que se prometió y lo que se tiene que hacer en los hechos. Basta ver de que el sexenio no ha iniciado en la solución de problemáticas, que desde el día 1 la política presidencial ha estado inmersa ante la problemática y la demanda de la legítima reivindicación de los derechos de las mujeres entre saber, querer y poder. Y ya no sabe uno si realmente sabe el presidente de qué tema se trata, si quiere realmente accionar sobre el mismo o si puede o no puede. Y lo que estamos viendo es más intemperancia y distraído, y siguen sus discursos de ataques como el de hoy a Azucena Uresti y las referencias a tu persona, Joaquín, y siguen las displicencias, las descalificaciones y la demonización y la diatriba de un movimiento, ¿sí?, tan necesario, no solamente para visualizarlo y que siga ahí presente como el movimiento de la reivindicación de los derechos de género, del movimiento llamado feminista o de las mujeres, donde el presidente ha tenido esta dificultad de origen para entender, comprender, enfocar y procesar esta legítima causa. Como digo yo, desde el día 1, su postura ante esta temática ha sido indudablemente lamentable, equivocada, tanto por sus opiniones personales como por tratar de deslegitimar este movimiento. Entonces, pues, bien, se podría decir, así no se puede cuando la demanda es tan tremenda en la problemática. Sí, tú, Roy, sigues con afortunadamente, con tus encuestas de opinión y vuelve a ver uno semana tras semana el miedo que tiene la población. ¿En dónde está el índice más alto? En la economía, ¿no? Sí, en la inseguridad y en la economía. Entonces, un gobierno, un Estado, y se sabe bien, aunque sea un lugar común, que no resuelve el principal problema, que es otorgar seguridad y bienestar como se prometió a la ciudadanía, es un gobierno que tiene alta deficiencia en la construcción de políticas públicas y en la construcción en ellas de alto valor de respuesta a la ciudadanía. Bien, don Pepe. Mira, la gran diferencia, Joaquín, la gran diferencia es la prisa. Estamos a 1 año y medio de que empiece el proceso electoral legal y jurídicamente. Pero la gran diferencia con otras carreras por la sucesión es que este gobierno, a diferencia de todas las otras competencias por el poder, está empeñado. Llevamos 3 años en una sistemática destrucción institucional. Están socavando todas las instituciones que se construyeron en los últimos 50 años. Eso es lo que está haciendo este gobierno en su afán transformador. Y todavía, hace unos días, no destruyeron la institución de las escuelas de tiempo completo. Ese es el peligro, Joaquín. Esa es la gran diferencia peligrosa con esta carrera y esta lucha interna que tiene Moreno. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, don Pepe. A ver, Roy.
Sí, a ver, fíjate, nada más no hemos hablado de la oposición, estamos hablando solo Morena. ¿Pero de qué vas a hablar otra vez? No, pero... No. Mi Roy, no podemos hablar de lo que no hay, Roy. Como dice el clásico Joaquín, citado y recitado, sí, pues la nota es la nota. No, a eso me refiero, como si la única carrera por la candidatura que importara estuviera ahí, ¿no? O sea, es la única, por la candidatura importante solo en Morena, Roy. A ver, no me digas que, mira, en el PAN dijo Marco Cortés que él quiere, en el PRI dice a Alejandro Moreno que él quiere, puta, todos trabajando para Morena y para el presidente López Obrador. A ver, no, pero por eso digo, sí es la que está a la vista, pero no es la única que importa porque no va a jugar solo. Y no va a jugar solo porque de ahí no va a surgir el automático ganador. Va a haber contienda. Parte del rompimiento de los pleitos que tenga Morena va a ser también parte del futuro de Morena en la candidatura. Los otros a lo mejor solo están al acecho de ver quién se pelea, quién se enoja, quién habla, quién lo podemos jalar. No es la única candidatura, las demás van a importar, pero efectivamente es la única de la que podemos platicar, porque efectivamente del PRI, PAN y de los otros que existen, Movimiento Ciudadano, que serían los tres importantes para mí, lo que importa es, ¿hay pláticas para lograr una alianza o no? Porque si no, como dices tú, están operando para que gane Morena, si no platican entre ellos. Pero sí, nos espera, lo que estamos viendo hasta ahorita solo son escarceos. Nos esperan, yo creo, pleitos más fuertes, filtraciones, porque ya está desatada la carrera al 24. Todo lo que estamos viendo ya es carrera al 24. Todo, sí, sin duda todo, pero desde hace tiempo, René. Sí, sin duda alguna, y no podemos esperar resultados diferentes también, como dice el clásico, cuando utilizas los mismos métodos para buscar respuestas diferentes. El presidente no ha hecho más que sacar del cajón de su experiencia, de su trayectoria y de su formación política lo que es el manejo de una sucesión, nada más que con la diferencia que ha mencionado en otras ocasiones don Pepe y hoy también. Primera, no son los mismos momentos y Morena no es aquel partido revolucionario institucional que se manejó de otra forma y de otra manera y tenía otra lógica de acción, aunque en mucho el propio presidente haga que se parezca en el tipo de decisiones que toma. No hay innovación y no podemos esperarla. El hecho de emplear hasta los términos de aquellos momentos, en alguna ocasión leí parte del libro de don Daniel Cosío Villegas, donde habla exactamente y con la expresión del corcholatazo y todo, pues, el presidente de sus lecturas universitarias de ahí saca eso. El fenómeno del dedazo, pues más que conocido en la tradición y hasta en la picaresca de la política mexicana. Entonces, evidentemente, en ese sentido también es más de lo mismo. Y coincido, Roy, en lo otro. Sí, va a haber oposición y eso, el que lo sabe es el presidente. Por eso es que no cambiará, como se ha dicho constantemente, y él seguirá perseverando en su gobierno de opinión, por opinión y en búsqueda de popularidad. Porque además a lo que dijiste antes también, Joaquín, a eso se preocupan siempre desde el primer instante. Los gobernantes, los líderes, sobre todo en el estilo personal de gobernar como el presidente, lo primero que les preocupa, como diría esa frase, no es la próxima generación, sino la próxima elección. Y están preocupados por la construcción y la creación de las condiciones de la reproducción de su dinastía política. Bien, infortunadamente así es, pero así es la realidad. Voy contigo, don Pepe, antes de pasar a las conclusiones. Mira, Joaquín, lo que sería deseable es que quien quiera que gane, porque mira, tienes razón, la oposición, vamos a ver, o está controlada, o está sometida o sometida a tentaciones, como la sopa de lentejas con la que van a buscar. No hables del PRI, don Pepe, no hables del PRI. Sí, ¿verdad? Perdón. Hablo de Esaú, el bíblico Esaú. Bueno, no era sopa de maíz, don Pepe. O neutralizada. Esas son las oposiciones. Así de simple. Lo grave sería que nadie hable, ni siquiera en Morena, en esa disputa entre
los que dicen que tienen que ser más radicales o más democráticos, pero ninguno de los dos habla de reconstruir. ¿Qué van a reconstruir? ¿Con qué van a reemplazar las instituciones que han estado destruyendo durante 3 años? Roy, una conclusión, por favor. Voy a confesar, Joaquín, que ayer dormí contento, ayer dormí alegre, lo cual en mayo del año pasado con un resultado deportivo también, pero ayer dormí contento, que es raro en un país con tanta violencia, ya mencionamos algunas, pero podemos decir con las calles a partir de que se pone el sol peligroso casi en todo el país, con tanta violencia. Ayer dormí contento con las marchas de las mujeres que vi. Para hablar de las causas de las mujeres, pero para hablar lo que vi ayer, es muy contento de lo que vi, de las jóvenes, de sus gritos, de sus reclamos. Ahí está lleno de líderes. Cuando yo pensé, dije, hay México, ¿no? Hay alegría, hay vida, hay futuro. Ayer fue un buen día para México. Bien, gracias, Roy. René, una conclusión breve, por favor, que nos vamos. Claro que sí, Joaquín. Y ante eso, para continuar con el inicio de mi opinión, y un presidente atrincherado, aislado, sin la empatía necesaria, vive y permanece anclado en el simplismo de su visión, de sus ideas, de su concepción y de su enfoque esquemático, conservadores contra liberales, ¿sí? Ricos contra pobres. Eso habla de su trayectoria política y de su concepción de la política. Pero el asunto aquí es la displicencia y la negación, ¿sí?, de la verdadera transformación de un movimiento como es este, sí, de la revolución de las conciencias, como es la lucha de género, y ante verdaderos momentos estelares, seguir respondiendo, como mencioné, sigue con su discurso y su retórica desde Palacio, sigue en la intemperancia, sigue atacando. Eso hemos dicho, no es nada recomendable. Yo diría y reafirmaría, Joaquín, que sí, la nota es la nota, y eso es lo que hay que tratar. Y ante ello es importante que, ya que el presidente dijo que no hay que ser maniqueos, que no hay que ser simplistas, aunque la fuente de ese discurso y de esa retórica venga desde él y desde Palacio, pues hay que tomarle la palabra y hay que procurar hacer lo deseable ante lo indeseable, diría don Pepe Fonseca, por el bien de la República. Muchas gracias, Joaquín, un fuerte abrazo. Gracias. A todos. Gracias, René. Buenas tardes, don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, tampoco nos engañemos. No vamos a cambiar la visión binaria del presidente. Binaria, no más que blanco y negro, es una película en blanco y negro, sin tonos de grises. Y mira, y yo creo que aquí hay 3 frases que son interesantes. Una que dice que es para los que se están disputando la nación, o comunismo o democracia. Decía John Kenneth Galbraith, bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo es justamente lo contrario. Gracias, don Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René.